Muy buen día, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos acerca de tipos de resistencias y de algunos materiales de los que estos están fabricados. Acá vemos una ilustración en donde vemos varios tipos de resistencias y muchas veces los encontramos en algún aparato electrónico, pero no sabemos si en realidad es una resistencia o no. A continuación vamos a ver algunas de estas resistencias. Tenemos primero lo que son las resistencias bobinadas. Estas resistencias tienen un soporte en donde se colocan espiras de hilo resistivo. Como el hilo resistivo puede ser de distintas secciones, podemos obtener diversas potencias de disipación. Entonces, este tipo de resistencias bobinadas tienen a su alrededor de su estructura, varios hilos en formas de espirales alrededor de su cuerpo, y dependiendo de la cantidad de espirales que tengan a su alrededor, eso va a ser la cantidad de disipación de calor que este puede ofrecer. Acá vemos una ilustración acerca de la estructura interna de este tipo de bobinas. Ahora vemos otro tipo de resistencia bobinada. En este caso es una resistencia de 6800 ohmios con 10% de tolerancia. Si nos damos cuenta, tiene unas diferencias en comparación con la resistencia anterior. Normalmente este tipo de resistencias traen impreso lo que es su valor dentro de su cuerpo, o sea, a su alrededor. No posee un código de colores. Acá también vemos otros tipos de resistencias bobinadas, que sabemos que posee a su alrededor varios espirales de un material semiconductor. Las resistencias fijas también pueden ser de diferentes materiales, tales como la primera, que son de películas de carbón, que estas están compuestas de una capa de carbono, y las podemos encontrar de estos dos tipos, tanto en color es como café, y estos que tienen un color amarillento. También las encontramos con una película metálica, que esta película de metálica normalmente es de cromo, y el proceso es idéntico al de la película de carbón. Son de gran estabilidad incluso en condiciones adversas. Quiere decir que estas tienen un soporte un poco mayor al de la de película de carbón. También tenemos los de resistencia variable o ajustable, y como lo vimos en el video anterior, normalmente estos están compuestos por 3 terminales o 3 puntos de conexión, los cuales uno es de entrada, uno es de salida y uno es de salida variable, y estas se pueden ajustar de varias formas. Primero, de ajuste lineal, que se ajustan únicamente cuando deslizamos de manera vertical u horizontal una pequeña barra. También puede ser rotativo, que estas se accionan o se ajustan al momento de que giramos una pequeña perilla que se encuentra en su estructura. También los podemos encontrar como de tamaños diminutos, y estos se utilizan también para hacer control de lo que es la resistencia, pero se utilizan en aparatos electrónicos muchísimo más pequeños. También tenemos lo que son las resistencias especiales o dependientes. Tenemos primero lo que es el LDR, que es una resistencia que depende de la luz. Esta resistencia también se puede llamar fotoresistencia, y su valor de resistencia puede cambiar en función de la luz que recibe. Cuanto más iluminación recibe, menos es la resistencia del componente. Se suele utilizar en células fotoeléctricas o fotómetros, y estas se pueden resistir. Este tipo de resistencias, como los vimos en el video anterior, se pueden utilizar para controlar, por ejemplo, cámaras de seguridad, o también lámparas con encendido y apagado automático. Normalmente este tipo de resistencias no se conectan solas, siempre van junto con otro circuito. También tenemos el tipo de resistencia que depende de la temperatura. De este tipo de resistencias tenemos dos diferentes.
Tales son los PTC, que este tipo de resistencias depende de la temperatura. En este caso pues es positiva. Al aumentar la temperatura también aumenta su resistencia, como el caso de todos los metales. Suelen utilizarse como sensores de temperatura en distintas aplicaciones, como calefacción, estaciones meteorológicas, etc. También tenemos lo que son los NTC, que son también dependientes de la temperatura, pero estos cambian su valor cuando la temperatura disminuye. Estos elementos suelen ser semiconductores, igual que los anteriores, se utilizan como sensores de temperatura en diferentes aplicaciones. Entonces, vimos esto anteriormente, los de PTC que aumentan cuando la temperatura aumenta, y los NTC disminuyen su valor cuando la temperatura también disminuye. También tenemos lo que son los NTC, que existen, que saben sus características mediante un código de colores. Estos tipos de resistencias son los que vimos anteriormente, pero estos pues tienen una serie de colores dentro de su estructura, los cuales pues también se utilizan para poder saber lo que es su valor, y estos pues poseen un código de colores distinto. También tenemos lo que son los VDR, que son resistencias dependientes de la tensión, o también llamados varistores. El valor de su resistencia disminuye dependiendo de la tensión que reciben. Estos elementos se utilizan principalmente para proteger los circuitos contra sobretensiones. Entonces, como vimos en la definición, este tipo de resistencias pueden cambiar o aumentar su valor de resistencia al detectar un alto voltaje en lo que es el circuito, y esto pues lo hace como medio de seguridad. Quiere decir de que cuando llega a un punto límite en el que el valor de la tensión o del voltaje aumenta, entonces lo que hace es explotar o quemarse el varistor, y de esta forma no permitir que el alto voltaje pues pueda dañar el resto de componentes que están conectados al circuito. Por último, también existen resistencias que aumentan su valor ómnico a medida que aumenta el flujo magnético a la que sea sometido. Se utiliza principalmente como sensor en aparatos de medida. Este tipo de resistencias tienen el nombre de MDR. La resistencia varía según el campo magnético. También pues se le puede llamar magnetoresistores. Acá vemos entonces un pequeño diagrama de cómo es que funcionan este tipo de resistencias, en los que cuando lo que es el campo magnético disminuye, entonces permite lo que es el paso de la corriente eléctrica, pero cuando el campo magnético aumenta, no permite lo que es el paso de la corriente. Y dice que también este tipo de resistencias los conocemos como magnetoresistores. Actividad. Para la actividad de esta semana van a completar el siguiente cuadro con lo que se les pide. En la primera columna aparece lo que es el nombre de la resistencia dependiente, que son los que vimos en este video. También pues aparece una columna donde van a colocar qué significan sus siglas, o sea, qué significa LDR. No importa que sea en inglés, ustedes pues lo deben de colocar. Lo único es que si aparece en inglés, ustedes lo deben de traducir al español. No es bastante, solo son 3 palabritas, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en internet lo que es la traducción de las siglas de cada una de las resistencias. Pueden utilizar el buscador de su teléfono, o si tienen algún diccionario pues también lo pueden buscar en el diccionario. La tercera columna, que es de qué depende su valor, o sea, de qué depende que cambie su valor cada una de las resistencias. Vimos algunas que cambian con la luz, otras que cambian con el campo magnético, etcétera. Entonces ustedes deben de colocar acá de qué depende el cambio del valor de la resistencia. Y por último pues van a colocar una ilustración que represente lo que es a la resistencia dependiente. Esto sería todo por esta semana y nos vemos en la próxima.